Hoy en día, mantener buenas relaciones familiares es uno de los mayores desafíos de la vida. Así tengamos las mejores intenciones, las dificultades están allí porque somos seres humanos y como tales somos imperfectos. Nuestros defectos hacen que sea complicado mantener relaciones familiares saludables. Sin embargo, a pesar de este panorama desolador, todavía hay esperanza para las familias. Las cosas en casa siempre pueden mejorar. Podemos aprender a superar las actitudes negativas que causan conflicto. Todo esto gracias a la comprensión clara de los motivos por los que se creó la familia en un inicio. Es bueno comprender que no hay receta mágica que se aplique a todos los casos porque cada familia es distinta. Las interacciones entre las personas que conviven con diferentes generaciones bajo el mismo techo será diferente a las de un hogar que se limita al círculo nuclear, es decir, padres e hijos. No obstante, los principios de las buenas relaciones familiares en gran medida son universales. En esta edición de Vida Plena queremos compartir varios aspectos esenciales para que las relaciones familiares sean exitosas, así como herramientas que te ayudarán a que puedas transformar todas tus relaciones en casa. Sabemos que puede ser complicado hoy en día mantener la armonía en tu hogar debido a diferentes factores. A continuación mencionaremos algunos de estos. Si bien es cierto, la tecnología se ha convertido en parte esencial de la vida de toda persona, pareciera que nada puede funcionar sin la tecnología y sus diferentes herramientas que hacen que la vida sea mucho más sencilla. Sin embargo, al ser parte esencial de nuestras actividades, puede que nos concentremos más en ella y dejemos de lado los momentos familiares en los que debe primar la comunicación cara a cara y no la comunicación a través de una pantalla o un simple mensaje de texto. Al conversar, creamos vínculos imprescindibles para mantener una buena atmósfera familiar. Por otro lado, tenemos el tiempo de calidad. Este punto se encuentra bastante vinculado a lo que mencionamos anteriormente. En ocasiones, debido a la mucha carga laboral o estudiantil, dejamos de lado estos momentos importantes para conversar entre familia. Muchos pueden pensar que esto es normal debido a lo agitada que es la vida hoy en día. Sin embargo, esto no podría ser una excusa para pasar por alto el compartir momentos juntos. Mantener reglas claras en casa. Debido a lo rápida y agitada que es la vida, muchos padres caen en el error de permitirle a sus hijos tomar el control en situaciones en las que la figura de un padre debe permanecer a pesar de todo. Muchos, por facilitar las cosas y evitar tener discusiones, dejan que sus hijos tomen decisiones cruciales sin brindar el consejo debido. Esto a la larga resulta en la pérdida de autoridad del progenitor frente a sus hijos. La infidelidad ha llegado a ser uno de los factores más amenazantes. Muchos suelen culpar a alguna de las partes, sin embargo, el trasfondo de un tema de infidelidad es la falta de comunicación e intimidad en la pareja. Esto debido a las muchas ocupaciones y a la rutina. Una palabra que engloba costumbre y quita lo atractivo que puede llegar a ser una relación de pareja en el matrimonio. Muchos, por mantener la seguridad en casa, recurren a muchas herramientas, como sistemas de vigilancia muy modernos. Sin embargo, el verdadero peligro muchas veces se encuentra dentro de nosotros. Estamos hablando de la seguridad emocional que se puede alcanzar en el compañerismo que existe dentro de un matrimonio armonioso y de una vida familiar donde hay amor y respeto. Al enfrentar las situaciones más desafiantes en un mundo lleno de inseguridades, marido, mujer e hijos necesitan saber que hay un lugar al que pueden volver después de un día lleno de actividades, un lugar donde hay aceptación y comprensión. Recuerda que tener una familia saludable es un regalo de Dios y sin duda requiere esfuerzo, intencionalidad y confianza en el Todopoderoso. Sabemos que en ocasiones puede que no sea sencillo, sin embargo, siempre tendremos a la mano guías que nos ayuden a que nuestra familia consiga una vida feliz y plena. A continuación, Esperanza para la familia.
Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Vida Plena. Hoy vamos a tocar el tema Esperanza para la Familia. Es un tema inspirado en el bestseller que lleva el mismo nombre y hemos invitado al conferencista Daniel Recuenco. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros hoy. Igualmente, gracias por la invitación. Daniel, quisiéramos entrar a este tema hablando un poco acerca de cuál es el escenario actual en cuanto a la familia. Bueno, vivimos en un ambiente latino, así que en gran parte nuestras bases o formas familiares son muy similares, ¿no? Estamos hablando de Sudamérica, los países latinoamericanos tienen un tronco bien claro en papá, mamá. Pero hoy en día la influencia del secularismo a nivel mundial ya golpeó las puertas inclusive de nuestras familias latinas más conservadoras. Así que vivimos en un escenario bien complejo. Por un lado, ideologías como la ideología de género y otras más, que están permeando la sociedad y postulando un nuevo concepto de familia. Y por otro lado también estamos viendo el deterioro de lo que es el concepto tradicional de familia, es decir, el matrimonio, la boda, ¿viste? De la iglesia. Hoy en día la convivencia ya está reemplazando en gran parte aquello. Y otro tercer fenómeno, Maciel, es que de alguna forma también los jóvenes se están postergando al matrimonio. Se están dedicando más al estudio, a los posgrados, a lograr cierto estatus económico y se casan cada vez más tarde, si es que se casan, debido a la realidad de la convivencia. ¿Y cuán preocupante debería tornarse este contexto, digamos, que se ve ahora en la sociedad? Bueno, desde una perspectiva cristiana, como nosotros lo planteamos, el hecho de la institucionalidad del matrimonio se está empezando a resquebrajar, pienso yo, porque uno ve los índices de divorcios, por ejemplo, en Perú, en Chile, en Argentina, o en todos los países, básicamente Sudamérica y Latinoamérica, y ha ido un aumento muy marcado, a tal punto de que en algunos países las demandas de divorcio han sido mayores que los matrimonios. Que los matrimonios, claro. Y eso es un fenómeno bastante interesante, pero preocupante. Entonces yo creo que el modelo de matrimonio, como lo establece Dios, como lo establece la Biblia, ha ido modificándose y yo creo que para mal, ¿no? Porque estamos viendo hoy una erosión de la moralidad de una manera sorprendente, mayor delincuencia juvenil, mayor abandono también. Exacto. Y eso yo creo que se debe en gran medida a que la institucionalidad del matrimonio ha sido golpeada fuertemente. Claro, y es en este contexto en el que todavía existen estas familias que están luchando, ¿no?, por sacar adelante a sus miembros. Y también está esta lucha constante por ser felices. ¿Cómo podemos nosotros entonces definir la felicidad hablando de la familia? Yo creo que la búsqueda de la felicidad es el propósito mayor de la vida. En algunos lugares del mundo y algunas personas en esos lugares del mundo consideran felicidad la obtención de bienes materiales, el alcanzar cierto grado académico y avanzan en esa línea, especialmente el viejo mundo, Europa, los países más desarrollados. Avanzaron en ese modelo hace décadas, pero hoy vemos países como ellos que están pasando por un tema social, un problema moral, ético, bastante complejo, ¿no? Bastante alcoholismo entre los jóvenes, los niveles de drogadicción son uno de los más altos del mundo. Entonces yo creo que en la búsqueda de esa felicidad familiar debemos de volver nuevamente a las bases bíblicas, al fundamento que Dios nos dejó, que la felicidad parte con el tener a Dios en el hogar, el tener en el matrimonio a Cristo como el centro de nuestra vida y las prácticas cristianas que queramos o no, sean tradicionales o no, han perpetuado ciertos modelos que han generado estabilidad en el hogar, en la familia de hoy. ¿Y qué otros desafíos encuentra la familia que está buscando no primar estos principios digamos, cristianos en su entorno, en la educación a los hijos? ¿Qué otros desafíos encuentra en esta sociedad que está marcada por esta, digamos, evolución un poco de la amoralidad? Yo creo que muchos son los desafíos, ¿no? Partimos por el tema de lo moral, de lo ético. Hay un desafío también enorme que es el tema de la educación. Las nuevas generaciones están sufriendo mucho el abandono o la falta de la presencia paterna y materna, obviamente, ¿no? Entonces, esto genera en cierta medida un desarraigo en las nuevas generaciones, la falta de conceptos de autoridad que tú sabes se desprenden de la familia.
somos los padres las primeras figuras de autoridad. En su ausencia son reemplazadas por entretenimientos tecnológicos, amistades, etcétera, ¿no? Pero estamos perdiendo este núcleo. Y ese yo creo que es uno de los grandes desafíos, las nuevas generaciones, las familias y sus hijos, y los hijos que vendrán en el futuro, y las generaciones que vendrán en el futuro, ¿qué esperarán? ¿Y qué heredarán de lo que nosotros les estamos dejando? Ujú. Claro, aunque muchos padres, digamos, muchas personas que tienen a cargo, digamos, llevar adelante la familia, pueden tener cierto, digamos, o cierta excusa en eso de que, bueno, es que hay que trabajar, hay que, digamos, sostener el hogar y a veces no alcanza con un solo sueldo, como van las cosas ahora, hay mucha exigencia a nivel económico. Entonces, ¿cómo estas personas pueden, de algún modo, encontrar este equilibrio para evitar que la ausencia en la mayor parte del día afecte directamente en la visión que tengan de la vida los chicos, ¿no? Los hijos que están creciendo en este seno familiar? Aquí básicamente es la escala de prioridades. O sea, si yo voy a formar una familia, yo voy a casarme, voy a tener una esposa, voy a tener hijos, si está dentro de mis proyectos inmediatos o futuros, yo tengo que pensar, pues, si voy a tener hijos, ¿dónde voy a tener mis puntos de prioridad? Si voy a tener un hijo a largo plazo, significa que los temas económicos, los temas de realización personal y profesional los tengo que acotar en ese plazo de espera. Claro. Pero si yo me caso, estoy en un proceso de prepararme académicamente, de ahorrar para comprarme una casa, un departamento, un carro, un vehículo, un auto, y ya tengo un hijo, entonces lo más probable es que se me desordene los objetos de atención y de repente, consciente o inconscientemente, ponga al hijo debajo de mis intereses materiales o al revés. Empieza un desorden, ¿no? Entonces tenemos que ver las prioridades. Las familias de hoy tienen que planificar su felicidad. O sea, la felicidad es una decisión, es más que una circunstancia, es un estado, pero que tiene que ser planificado también en gran parte. Y eso para los muchachos que nos ven, los jóvenes, porque de repente se embarcan en una relación amorosa y ya quieren casarse y no tienen ninguna cosa realizada materialmente hablando, que en el momento no lo sienten, pero que después pueden sentir la frustración de no haberlo alcanzado. Claro, y esto de la planificación, como bien dices, Daniel, es algo vital. No podemos dejar al azar estas cosas que después van a traer, pues, consecuencias no tan positivas. ¿Y cuál es el rol de la comunicación en llevar adelante una familia? Es otro desafío más, ¿no?, que agregaríamos a los que ya mencionamos. Es curioso que vivimos, Maciel, en un mundo muy hiperconectado e hipercomunicado por las redes que hay hoy en día, tecnología, redes sociales, pero al mismo tiempo vivimos en la sociedad más solitaria de la historia. Leía la vez pasada un artículo de personas ancianas que han sido encontradas solas o solos, ¿no?, abandonados por sus hijos, y uno se da cuenta qué sociedad estamos desarrollando, ¿no? Entonces, esto parte de casa. ¿Cuánto tiempo dedicamos para un diálogo abierto, directo? Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros aquí, frente a nuestros amigos que nos ven, es un diálogo, ¿no? Es conversar, es hablar directamente estos temas. Y no hay ni una intervención y ni un elemento que obstaculice esta comunicación. Consejo, ¿no? Todas las familias que nos ven, pues si vamos a hablar, apague el televisor, bájele la música, que no hayan interceptores, ¿no?, Claro, para la buena comunicación. Y ese es el gran desafío a una sociedad que está llena de todos estos aparatos y tecnologías que tratan de llenar ese vacío. claro, porque cada vez se ven más jóvenes que les cuesta sostener por mucho tiempo una conversación, digamos, en directo, ¿no?, cara a cara. Se comunican mucho mejor o tienen más fluidez de palabra al escribirse, Claro. ¿no?, a estar chateando de pronto. Y sí, definitivamente, cuando en el hogar se cortan estos espacios que deberían estar destinados a la comunicación con los hijos, está claro que impacta negativamente en su desarrollo, ¿no? Ahora, Daniel, ¿qué espacios en la familia podríamos destinar para generar
vínculos de comunicación más sólidos, más fuertes? Interesante. Yo creo que espacios de tiempo, primero, ver los espacios de tiempo que vamos a dedicar a nuestra familia. Todos trabajamos, vamos a decir, de lunes a viernes, 8 horas o menos, domingos en algunos casos, pero tenemos que dedicar un horario selecto para la familia. A veces quisiéramos dedicarle horas a la familia, cosa que a veces es el ideal, pero no se puede, ¿no? No es la realidad. Entonces tenemos que buscar que esos breves espacios que tenemos o vamos desarrollando sean espacios de calidad. Si vamos a hablar media hora, pues que sea media hora de calidad. Estábamos en una conferencia en una ocasión y un papá me decía, pero yo paso tiempo con mi hijo. A veces vemos jornadas largas de películas, pero eso no es pasar tiempo con tu hijo, porque estás frente a un televisor, los dos mudos y mirando un televisor que te está entregando todo el rato una información. No hay diálogo ni comunicación íntima. Entonces, ese es un aspecto, espacios de tiempo, de calidad. Un segundo aspecto es el miedo a la censura, ¿no? Mejorar ese asunto, bajar esos niveles, esos umbrales de censura, que la familia se pueda hablar abiertamente, sin miedo a que tú me vas a censurar o mi papá me va a decir algo malo, sino que demos niveles de confianza. Muchas veces la comunicación se pierde porque no hay niveles de confianza. Entonces los hijos, por ejemplo, se quedan callados. No le voy a decir esto a mi mamá porque se va a molestar. Claro. O a mi papá, no. Y esto genera brechas. Entonces viene la mamá, ¿y cómo te ha ido en el día? ¿Cómo estás? Bien. Y no quieren decir nada más, porque tienen cierto sentimiento de temor a que los umbrales de tolerancia de papá y mamá son bajos, ¿no? Claro, y es que muchas veces cometemos este error, ¿no? Cuando nuestros hijos sacan en la conversación algún tema para el cual tal vez no estamos preparados o encontraron alguna información, qué sé yo, en internet. Entonces a veces decimos, no, ese tema no lo podemos hablar. Claro. Pero es verdad también que los padres debemos estar preparados para abordar estos temas, no huir de ellos, ¿no? Porque tal vez antes en la educación, digamos, en generaciones anteriores era mucho más estricta de no hablar de estas cosas, pero creo que en un mundo tan globalizado, con tanta información a la mano, es necesario conversar sobre estos temas. ¿Y cómo los padres podrían enfrentar esta realidad, Daniel? Porque algunos dicen, pero ¿cómo le voy a hablar eso a mi hijo, no sé, pues de 8 años? Si estos temas recién los pensaba hablar cuando, no sé, pues cuando cumpliera 15 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abordar esto sin tal vez afectar su etapa de desarrollo en la vida? Bueno, hay que vencer tabúes, ¿no? Hay que vencer tabúes. El tema de la sexualidad, que es un tema muy divergente. Si tú no le hablas a tu hija, a tu hijo de sexualidad en casa, ya no se habla ahora, lo va a encontrar en la esquina, ya no hay nadie en la esquina, están todos en computador. Exacto. Ya la vida de barrio ya no existe, ¿no? Creo que hasta en nuestra época pudo haber existido la vida de barrio. Hoy el chico, la chica tiene acceso a la información rápida. El tema es que Internet te ofrece de todo. Es un abanico de posibilidades. Y desde ese punto de vista, papá y mamá tienen que abrir temas que quizás incomodan, que quizás de repente comprometen, pero hay que hacerlo. Y yo le diría a los padres, pues, ilústrense, busquen información, vayan a un orientador, a un consejero, conversen, vean, buscar estrategias para abordar estos temas. Pero no pueden quedarse callados y dejarlo cerrado, porque estos chicos, nuestros hijos, son la generación distinta a la nuestra, es una generación digital y van a acceder a información lamentablemente muchas veces corrompida o distorsionada. Así es, Daniel, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas, pero bueno, tenemos que irnos a una corta pausa. Amigos, ya retornamos para seguir hablando acerca de esperanza para la familia. Bienvenidos a este segundo bloque de Vida Plena. Hoy estamos hablando acerca de esperanza para la familia. Continuando con el tema, Daniel, ¿cómo podemos educar hijos exitosos? Porque muchas veces escuchamos la palabra éxito y es una palabra pues que nos suena un poco
poco fuerte, ¿no? ¿Qué es el éxito? Entonces, ¿en qué reside eso de criar hijos hacia el éxito? Bueno, la palabra éxito da mucho para hablar, ¿no? Porque depende de qué lentes los veas, ¿no? Los lentes secularizados, los lentes de cristianos, de qué cosmovisión uno ve el éxito. Pero si queremos hablar de hijos felices, porque para mí éxito es ser feliz. Eso es sinónimo para mí. Entonces, una persona exitosa es alguien que logró ser feliz. Y si alguien es feliz cambiando el foco de una lámpara de esta y lo va a hacer el resto de su vida, es exitoso, lo logró. En la vida, muchas veces, nosotros no estamos preparados para recibir hijos. Nadie está preparado para recibir hijos. Yo tengo 2 hijos, tengo uno en la universidad y otro chico con nosotros. Y el que estaba en la universidad, que ahora ya vive en el extranjero, una de las cosas que tratamos de marcarle de niño fue el hecho de que él no había nada en este mundo que él no pudiera alcanzar si colocaba esfuerzo. Y yo creo que la clave del éxito en nuestros hijos o su felicidad es que ellos sean esforzados. Vivimos en la generación del poco esfuerzo, en la generación de la postergación, de la procrastinación, es decir, lo voy a hacer después, ahora no. Anda a hacer tu cama, atiende las sábanas, no, después. Entonces, y todo a la mano, ¿no? Todo a la mano. Ese es un tema que hay que trabajarlo y hay que vencerlo, porque creo yo que ese es el valor más fundamental, más importante para que un hijo, una hija logre el éxito, la felicidad en su vida, que desarrolle la capacidad de esfuerzo y dedicación. Claro, y muchas veces es el error que más se comete, creo, en las familias. Justamente para compensar la ausencia, se les quiere dar todo. El hijo dice, A, quiero esto, se lo damos. Dice, B, quiero lo otro, se lo damos. Es más, yo tengo una hijita de 3 años, por ejemplo, que a veces le digo, ya, recoge tus juguetes. Ay, mamá, estoy cansada. ¿No? ¿De qué estás cansada? No a esa edad, pero es un tema de ser constantes en esto de la educación. Como bien mencionas, educarlos en este camino de esfuerzo para lograr los objetivos que se propongan. Y hablando un poco sobre esto de la educación y en plena etapa de desarrollo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros enfocar esta educación en nuestros hijos cuando están en la primera etapa de su crecimiento, ¿no? De 0 a 3 años, 0 a 5 años, porque muchas personas dicen, sí, pues, pero es chiquito, no entiende, no se da cuenta. Entonces, pero cuán importante es entender que en realidad sí, y es más, creo que es la etapa más crucial para enseñarles e inculcarles estos preceptos. Los estudios dicen que hasta los 7 años, un ser humano ya desarrolla más o menos un 75% de su personalidad. Y eso significa que la primera infancia es fundamental para generar las bases de lo que será un futuro joven y eventualmente un adulto. Entonces, en esos primeros años de la vida de un niño, tenemos que trabajar mucho los valores básicos, ¿no? Como por ejemplo el orden, la limpieza, la obediencia, que es un valor fundamental en la vida. Entonces yo diría que la primera infancia es fundamental para trabajarla muy de cerca. Y de ahí volvemos al tema del bloque anterior de las prioridades. Claro. Si yo voy a formar un hogar, voy a casarme, ya, ok, tengo planeado de aquí a 3 años tener un hijo, una hija, pues mamá tienes que pensar si en esos 3 años que vienen te tendrás que preparar económicamente para dejar de trabajar un tiempo, o por lo menos parcialmente, para que ese niño esté en tus brazos un tiempo importante. Porque lo que resulta hoy es que muchos, nace el bebé y lo llevan a una sala cuna o alguien los cuida. Estamos hablando de recién nacidos, ni siquiera niños ya que puedan valerse por sí solos. Y ese desapego, ese desarraigo, está generando serios problemas, ¿no? Entonces, esa es la edad fundamental que debemos basarnos en acompañamiento, acercamiento de papá, mamá, valores como la obediencia, el esfuerzo, etc. Yo creo que si colocamos bien los ladrillos en esa edad, las demás paredes y columnas de su crecimiento van a crecer sanamente. Y si hablamos de la formación del carácter, Daniel, porque también sucede que algunos dicen, sí, es que mi hijito es terrible, es muy temperamental, no lo puedo controlar, así que bueno, lo dejo ser libre. ¿Qué error podríamos estar cometiendo al pensar de esta manera?
Hay una frase que a veces los padres repiten, ¿no? Dice, yo voy a darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Es un error, Así es. ¿no? Un error. Porque lo que estamos haciendo es, lo que mencionamos anteriormente, seguir alimentando una generación del poco esfuerzo. La generación de lo quiero aquí y ahora. Y esa generación no va a tener tolerancia a la frustración, no va a tener la capacidad de resiliencia, de pararse cuando caiga, porque como se le rodeó de beneficios rápidos e inmediatos, cuando esté frente a la vida, ante los grandes problemas, no va a tener la capacidad de enfrentarlos y se va a frustrar. Por eso tenemos el famoso complejo de la frustración corta, ¿no? De niños pequeños que se frustran inmediatamente, se les cae el juguetito, se ponen a llorar, a gritar. Y hay que enseñarles que la vida es volver a levantar las piezas y armarlas con la ayuda de Dios. Yo creo que ese es un aspecto fundamental que el papá y mamá tienen que trabajar juntos. Ujú. Ahora también está el ejemplo, ¿no? Que los padres debemos dar en casa, porque a veces queremos inculcar en nuestros hijos algunos preceptos, principios, digamos, algunos aspectos de carácter, pero que nosotros mismos no llevamos o no cumplimos. Entonces, ¿cuán válido es el ejemplo en la crianza de nuestros hijos? Mira, Maciel, estamos viviendo en una sociedad, y seguramente nuestros amigos lo pueden compartir plenamente esta opinión, una sociedad donde los grandes líderes están cayendo. Hay una frustración colectiva de la sociedad ante líderes religiosos de X credos que se están descubriendo con cosas extrañas, políticos, estadistas, líderes en general de opinión. Y vivimos en una sociedad donde la gente ya no tiene líderes, se sienten defraudados. Y entonces eso se transporta en cierta manera a la familia. Los hijos, los jóvenes, los niños empiezan a ver de que eso está pasando allá afuera, dice, y en mi casa, ¿cómo será mi papá y mi mamá? ¿Serán lo suficientemente consecuentes? De ahí viene esa palabra, consecuencia, perseverancia. Si yo le digo a un hijo, mira, si tú lo vuelves a hacer, yo te voy a dar una reprimienda, un castigo, una disciplina, tengo que cumplir tanto la disciplina como el beneficio. Claro. Y yo creo que el ejemplo parte con que papá y mamá sean consecuentes, sean fieles y honren su palabra, porque si lo hacen, sus hijos también serán hombres de honor, mujeres de honor. Y eso, por ahí hay que partir, yo creo que es lo más importante. Claro. Ahora, se dice pues que la familia debe siempre permanecer unida, fortalecida, es lo ideal. Pero ¿qué sucede cuando en muchas familias uno de los integrantes, pueden ser los hijos, uno de los hijos, comete un error? Y muchas veces los padres y los demás miembros de la familia le dan la espalda. Pero ¿cuál debería ser, la actitud frente a los errores que podría cometer algún miembro de la familia? Bueno, en el hogar se supone que es el espacio donde los errores y los fracasos del hombre son cubiertos por la capa del amor, ¿no? Dice un dicho por ahí. Se esperaría, ¿no? Se esperaría. Donde no debiera haber miedo a mostrarte como eres, donde debiera existir un nivel sano de tolerancia. Pero cuando la estrictez, el exceso de la disciplina o la rigidez de la disciplina empiezan a ocupar el lado del amor, del afecto, de la comprensión, de la misericordia, entonces empezamos a vivir en un cuartel, ¿no? Ya no vivimos en un hogar. Y eso va convirtiendo al hogar en una estructura muy rígida. Los hijos empiezan a encontrar un espacio donde no pueden vivir libremente. Y de ahí prefieren la calle, prefieren estar con sus amigos o derechamente irse después, ¿no? Claro. Por eso hay sociedades, países en el mundo donde a cierta edad, 16, 17 años, se van, hacen su vida y el Estado les garantiza ciertos trabajos o recursos para que vivan solos. Y eso es triste, porque sabemos que un niño a los 15, 16 años todavía es un adolescente y se está formando. Entonces yo creo que, lo dije al principio, mencionamos, si Jesús, si Cristo, no es el centro nuclear de ese hogar, y alrededor de él no se entrelazan todas las emociones y sentimientos, ese hogar está desvalido de amor, porque Dios es amor. La ausencia de Dios es la falta de amor en el hogar. La presencia de Dios
es la presencia de esperanza, de amor, de misericordia, las características del carácter de Dios, que se van a empezar a adherir en cada uno de los integrantes de la familia en la medida que la familia converge en Dios también. Claro, claro. Y si nuestros hijos llegan con dudas, Daniel, porque se enfrentan pues a niños o jóvenes de otros hogares que tal vez tienen otra perspectiva de las cosas, otros principios, otra forma, digamos, de vida, cómo poder ayudarlos a que enfrenten y sean y logren, digamos, mantenerse firmes en esto que se les ha enseñado. Bueno, en la Biblia quizá ustedes acordarán, Maciel, lo que dice de la historia de Daniel y sus amigos cuando fueron a Babilonia. Eran muy jovencitos, inclusive algunas teorías o explicaciones de algunos eruditos hebreos dicen que ellos podrían haber tenido sobre 12 años o 13 años, eran niños, adolescentes. Entonces, es interesante cuando uno lee la historia, Daniel 1, capítulo 1, cuando ellos se ponen directamente confrontacionales con respeto, pero colocando sus principios y verdades por delante, y no se dejan inmutar, no se dejan hundir en el esplendor de un reino que los había tomado cautivos, sino que ellos se manifiestan consecuentes con sus verdades. Les sirven un tipo de comida que ellos no están acostumbrados a comer y proponen una solución. O sea que vemos chicos muy inteligentes, no solamente objetan, no solamente eran objetores de conciencia, sino que también proponen una solución a su objeción. El rey les sirve una comida que ellos no comían, para contextualizar un poco la historia, pero Daniel y sus amigos dicen, no, queremos este tipo de comida, les sugerimos esto. Creo que nuestros niños, en el caso, aplicándolo hoy a nuestros tiempos, debiéramos de enseñarles esa fidelidad y a saber honrar lo que ellos creen. Y ellos lo van a llevar eso a cualquier parte donde los lleve la vida. Pero volvemos al punto. Ellos son formados por modelación, por referencias. Y ese modelaje y esas referencias son sus padres. Si los padres no son consecuentes, ellos no lo serán tampoco. Claro. Entonces, predicar con el ejemplo, ¿no? Existe esta frase. Y también en el primer bloque estábamos hablando un poco acerca de cómo es que la sociedad ha ido cambiando este esquema más tradicional, más conservador de las familias, y cómo es que puede que existan todavía muchos matrimonios, pero de pronto empiezan a ocurrir muchas crisis que, pudiendo ser salvables, la pareja decide, digamos, dar un paso al costado o simplemente ir por un divorcio. ¿Cómo se puede, qué perspectiva nos da esperanza para la familia sobre este tipo de casos, ¿no? de crisis en los matrimonios? Bueno, el tema de los divorcios, de las separaciones que hoy son tan común, es debido al egoísmo. Hoy el hombre es cada vez más ególatra, piensa en su propia satisfacción, piensa en sus propios intereses. Y cuando me refiero al hombre hablo de humanidad, ¿no? Claro, hombre y mujer. Hombre y mujer. Cuando alguien me dice, ¿qué opina del divorcio? ¿Qué opina de la separación? Yo digo, solo tiene una causa. El adulterio. No, la fornicación o lo que fuera, la violencia. No. La única causa es el egoísmo. Cuando se instala el egoísmo en el corazón del hombre, el hombre se vuelve violento, la mujer se vuelve violenta, no hay comprensión, no hay tolerancia, no hay paciencia, se agotan los buenos gestos, los buenos tratos y empiezan a ocuparse por sentimientos negativos. Se vuelve tóxica la relación. ¿Cómo dejamos de ser egoístas? Ese es el gran tema. Así como un niño es modelado por referencias y ejemplos, del mismo modo un adulto es modelado por un ejemplo. Y nuestro ejemplo es Jesús. Jesús fue el ser más generoso que pisó esta tierra, al punto de dar su vida por nosotros, ¿no? O sea, dar tu vida y es darlo todo, ¿no? Y yo creo que mientras más mire el hombre, el matrimonio, el hombre y la mujer, miren a Jesús como la fuente de su inspiración y pasen de un nivel de solo amor romántico a un amor más maduro, estable, como es el amor de Dios, evitaríamos muchos divorcios y separaciones que a veces detonan por el egoísmo, ¿no? Claro. Por intereses egoístas
porque yo conocí una chica más bonita que mi esposa y me fui con ella, estoy pensando en mi interés carnal o sexual o lo que fuera. O la mujer que busca otra situación financiera y en otro hombre, está pensando en un tema egoísta también. El matrimonio es la construcción de una empresa donde hay solo dos socios humanos, pero el tercero es el más importante, que es Dios, el divino. Y hay que construirlo. Hay que tratar de que no llegue a la quiebra, sino que salvemos lo más posible con la ayuda de Dios y llegar a un puerto seguro. Así es, Daniel. Bueno, tenemos que irnos nuevamente a una pausa, así que ya retornamos para seguir hablando sobre esperanza para la familia. Estamos entrando ya a la última parte del programa, todavía hablando acerca de esperanza para la familia. Bien, Daniel, continuando con esto ¿no? Terminamos el bloque anterior hablando sobre las crisis matrimoniales, y es que también cuando hablamos de este tema surge de todas maneras el hecho de que la tecnología a veces está tan inmersa en la familia a nivel de relaciones, de comunicación, que en vez de unir separa, ¿no? Y también, lamentablemente, es mal utilizada por algunas personas que empiezan a hurgar un poco en el pasado, de pronto a decir, ay, ¿qué habrá sido de tal pareja que tuve antes de casarme?, ¿no? Y empiezan a investigar y muchas veces caen en eso de estar comunicándose con exparejas. Entonces, ¿por qué es que muchas personas pueden dar este espacio, ¿no?, para cometer o dar este paso? Es curioso porque podrías hablar de un resultado inverso a lo que pasa al revés. ¿Cuánta gente encuentra el amor de su vida por internet? Una estadística que se hizo en México, si no mal recuerdo, la leí hace un par de semanas, era de que solo cuatro casos de 100 pueden lograr tener una relación estable por internet. Estamos hablando de un porcentaje mínimo, ¿no? Muy pequeño. Casi el 100% es imposible, porque el ser humano está acostumbrado a verse, a tocarse, a mirarse. Bueno, de alguna manera, en forma inversa eso ocurriría también. Cuando hablamos de que un hogar, un matrimonio, tiene la sombra, la amenaza de la infidelidad es como el agua, se escurre por cualquier lado si uno no cuida su matrimonio. Y lo que tú mencionas es algo bien interesante que ha sido objeto de muchos estudios ya a nivel mundial. ¿Cuánta gente le es infiel a su esposo, a su esposa, por las redes sociales, ¿no? Como hoy en día está el famoso cibersexo,
y ciberencuentros, lo mismo está ocurriendo con las ciberinfidelidades. Ahora, el consejo que siempre se da, y el consejo creo que más sano, es que cuando tú tienes un matrimonio, has empezado una relación seria, sea de noviazgo o de matrimonio, pues tú tienes que hacer un corte definitivo a tu pasado y partes de cero, escribes una nueva historia. En algunas consejerías que hemos tenido matrimoniales, yo recuerdo una dama que decía, pero mire, esa persona quedó como amigo solamente, ¿no? Es mi amigo, ya no es nada de mí, es solo mi amigo. El tema es ese, que es tu amigo, o sea, todavía hay un lazo, ¿no? Nadie dice que lo odies o que la odies, simplemente dejar pasar esa historia para escribir otra. Porque cuando una pareja entra en un problema, en un conflicto, y esa persona mantiene una relación latente contigo, allí puede haber una amenaza, ¿no? Claro. Entonces debemos de tener mucho cuidado con el uso de la tecnología. Ya lo dije momentos antes, las redes sociales, la tecnología, yo creo que Dios ha permitido el avance tecnológico, pero para propósitos buenos, positivos. Y la amenaza de la infidelidad que puede surgir por allí, no solo va a quedar en un text, en un messenger, en lo que fuera, sino que eso puede llevar a otra cosa. Claro. Salgamos, tomemos algo, conversemos, estás mal con tu esposo, hablémoslo, y ahí empiezan los problemas. Entonces, todo problema matrimonial debe de solucionarse en casa, a lo más consejería profesional. Así es, así es. Y bueno, cuando hablamos de infidelidad, es bastante, hasta cierto punto, obvio cuáles son las consecuencias, pero sería bueno, Daniel, que nos comentes más a fondo estas consecuencias a raíz de una infidelidad, que no solamente afecta a la pareja en sí, al matrimonio como tal, ¿no? O sea, el matrimonio de dos, sino a la familia, si es que ya tienen hijos, es decir, a todo el entorno, ¿no? Bueno, una situación de infidelidad, de adulterio, es un momento catastrófico en un matrimonio. Y, sin embargo, no imposible de poder salir adelante. Creo que todo es posible con la ayuda de Dios. Ahora, ¿va a dejar cicatrices? Absolutamente. Pero la palabra es cicatriz, no herida. Porque si quedó una cicatriz, tú cuando te ves una cicatriz en tu cuerpo dices, te acuerdas del momento, Claro. pero ya no te duele. Uh-huh. Lo mismo pasa en una infidelidad. Va a doler mucho tiempo, la herida va a quedar abierta y esa es una de las consecuencias fuertes, que tú vas a vivenciar el hecho constantemente al verlo, ¿no? Pero en psicología se habla de revictimizar la situación, es decir, cuando tú la sigues contando, la sigues hablando, la sigues recordando y cada vez que lo haces con un ímpetu, con una emoción, con un celo enorme, como que se hubiera ocurrido ayer, ¿no? Eso significa de que esa herida está abierta, está sangrando. Y esa es una consecuencia que abarca tanto tu espíritu como tu mente. Por eso, junto con la ayuda de Dios, quizás ayuda pastoral, alguna persona puede acudir a un líder cristiano que le ayude, le oriente, o una comunidad de apoyo, es necesario, cuando es necesario, también ayuda psicológica. Claro. Porque es una consecuencia que no es menor, es potente. La esposa, el esposo, en el caso de cuál de los dos haya sido el herido, ¿no? El dañado, bíblicamente queda en libertad de poder terminar allí su relación. Eso está amparado por la Biblia. Pero pues siempre está la posibilidad del perdón restaurador, ¿no? Sin embargo, el perdón no necesariamente va a borrar de tu memoria lo que ocurrió, pero sí te va a ayudar a superarlo y a mirarlo de otra forma. Uh-huh. Y si ya hay hijos en el matrimonio, que está sufriendo, pasando por un tema de infidelidad, ¿cómo podemos o cómo se puede ayudar o intervenir para que los hijos no salgan tan dañados? Porque daño va a haber, pero ¿cómo se puede manejar esa situación? Bueno, esos son los daños colaterales. Uh-huh. Los hijos reciben el daño colateral. Y yo creo que del mismo modo, o sea, tiene que haber franqueza, sinceridad. Si los niños ya son grandes, y ni siquiera tan grandes, los chicos hoy están pero súper despiertos, tenemos que ser sinceros y francos. Una relación donde ha habido infidelidad, que termina en divorcio, no debe alterar la relación de los padres hacia los hijos, porque no hubo divorcio de padre e hijo, hubo divorcio de esposo y esposa, pero no de padres a hijos. Esa relación debe continuar hasta que, bueno, uno ya no esté en este mundo, vaya al descanso.
Pero esa parte es la que hay que cuidar mucho. Siendo honesto, siendo sincero, contando la realidad, mostrando lo que ocurrió, quizás sin llegar a pormenores, pero que los hijos sepan que ellos no fueron los causantes. Porque ahí hay otro tema. Los hijos del divorcio pasan por la experiencia de victimizarse. Ellos sienten que no solamente fueron víctimas, sino también los que causaron el divorcio. Fue por mi culpa, fue por mi causa. Y eso es un daño, pero tremendo. Yo he aconsejado, he visitado familias donde los hijos, ya aún grandes, jóvenes, Todavía cargan esa culpa. cargan esa mochila, y eso es terrible. Entonces hay que buscar también ayuda para ellos, ¿no? Tanto espiritual como psicológica. Claro, y también, digamos, se comete el grave error de el matrimonio que no llega a divorciarse o a separarse por temas de infidelidad, pero no llega a haber un perdón genuino. Entonces empiezan las recriminaciones constantes que también dañan a los hijos, ¿no? Porque crecen en un hogar completamente fragmentado y probablemente ya de adultos no logren reconstruir, digamos, o mejor dicho, construir una relación saludable en sus futuros Claro, matrimonios. porque tienen un referente que no es un referente, ¿no? Ujú. Es un antivalor, por decirlo. Así es. No vieron el valor de fidelidad en sus padres, no el antivalor de infidelidad. Pero sabes que el ser humano aprende en lección en negativo también, ¿no? Como el papel de calcar, ¿no? El carbón, que uno escribía algo y salía en negativo al otro lado. La vida también tiene esos efectos. Tú puedes llegar a ser la persona que no fue tu mamá, por ejemplo, Maciel, o yo, mi papá, en el caso de que hubiésemos tenido situaciones como esas. Entonces tú puedes cortar la cadena, tú puedes cortar las consecuencias de una cadena que nunca se detuvo, ¿no? Vamos a hablar del maltrato. Abuela que maltrató a la hija y la hija ahora maltrata a su hija, la nieta en este caso. Y es una cadena de maltratos, pero tiene que llegar un momento en donde tú te pares frente a la vida y digas, bueno, esto ocurría hasta acá. Yo de aquí para adelante, con la ayuda de Jesús, voy a cambiar completamente y mi historia familiar va a tener un capítulo distinto. Voy a empezar un legado distinto. Y eso es solamente con el poder y la ayuda del Espíritu de Dios. Muy bien, Daniel. ¿Y a qué nos referimos cuando mencionamos esta frase matrimonio honroso? Bueno, la palabra honra tiene que ver con dignidad, con honor. Hoy en día probablemente son palabras que se asocian a abuelitos, ¿no? Sí, bastante. A tiempos de antaño, cuando los abuelitos, ¿te acuerdas? Decían, pues esta es mi palabra, te doy la palabra, ¿no? No, ahora tienes que firmarlo, poner la huella digital y qué sé yo. Hablamos de un hogar honroso cuando hablamos de un hogar que se respeta, de un matrimonio que es leal uno al otro, de un matrimonio que aún con sus imperfecciones está buscando a un Dios perfecto. Y ese es su anhelo, su deseo, llegar a tener esa semblanza. Hablamos de un hogar honroso cuando acepta sus errores con humildad y busca ser mejor cada día. Entonces, ese es un hogar honroso. No estamos hablando de un hogar perfecto que no peca, que no comete errores, que es como de postal de una película. No, ningún hogar tiene esas características. Es parte de una batalla todos los días de amoldamiento y de adaptación en el tiempo. Así es. Daniel, ¿y cuál es la importancia de la consejería familiar? Porque algunos le temen a esto de la consejería y dicen, no, los problemas los resolvemos en casa, en 4 paredes, solo nosotros. No hay que ventilar nuestros problemas, pero cuán importante es que den, digamos, o le abran la puerta a la consejería familiar. El tema de la consejería es necesaria, es muy necesaria. Si yo tengo un malestar dental, yo no soy dentista o odontólogo, no me puedo curar a mí mismo, tengo que ir a un médico. Si yo estoy viendo que mis emociones se desbordan y ya no tengo control sobre ellas, pues yo tengo que buscar a alguien que sea especialista en darme instrumentos, porque una asesoría psicológica, por ejemplo, Maciel, es la entrega de estrategias y herramientas de alguien que ya ha estudiado la mente y el comportamiento humano para que tú frente a una eventual situación tengas los recursos para enfrentar esa situación. Claro.
Entonces no es para nada negativo, es al contrario, un beneficio, es una bendición. Ahora, busquen un psicólogo, una psicóloga o un orientador cristiano con valores similares a los de ustedes, pero traten de buscar a alguien coherente también, porque hay consejeros y consejeros, y psicólogos y psicólogos. Uh-huh. Y busquemos un poco la orientación cristiana, ¿no? Un hombre o una mujer que tenga más o menos un perfil acorde a nuestras creencias. Así es. Pero es necesario, o sea, fundamentalmente es un elemento necesario en la vida. Y si hablamos del colocar a Dios como centro de nuestro hogar, ¿cuáles son esos beneficios? Son muchos, ¿no? Ahora no estamos hablando de religión, estamos hablando de una experiencia espiritual cristiana profunda. Estamos hablando de que Dios es leer la Biblia, Dios es orar, Dios es pertenecer a una comunidad, a una iglesia cristiana donde yo pueda participar con mi familia y mis hijos puedan crecer en un entorno de amistades con creencias y valores similares. Hogares con estas características, está comprobado, son mucho más sólidos en el tiempo, dejan un mejor legado a las nuevas generaciones. Así que los beneficios son infinitos. Solo hay que mirar un poco de estadísticas y nos daremos cuenta que las sociedades más cristianas o con principios más humanos y cristianos al mismo tiempo se han perpetuado más en el tiempo y han dejado un mejor legado a sus hijos. Uh-huh. Bien, Daniel, este tema creo que ha sido muy enriquecedor, muy interesante, ¿no? En todas las aristas que hemos tocado, pero ya estamos llegando a la parte final del programa. Así que me gustaría que por favor te dirijas a quienes nos están viendo en este momento y puedas darles unos consejos finales. Bueno, amigos, hemos hablado de la familia, hemos hablado de la felicidad, de la esperanza en el hogar, pero nada de eso sería una realidad si tú, querido amigo o amiga que nos escuchas y nos miras, no abres tu corazón y muestras lo que realmente llevas adentro. Si estás pasando por una situación difícil, si la carga que llevas sobre tu espalda es demasiado pesada y ya no sabes dónde depositarla, pues te presentamos a esa persona que cargó una cruz por ti, ¿no? Jesús. Él puede tomar esa carga, puede mostrarte un nuevo estilo y una nueva forma de vida. Y deseamos con todo nuestro corazón que tú le des esa oportunidad a Jesús. Él puede hacer de tu vida una nueva historia, aunque te parezca imposible, aunque creas que el pasado es demasiado difícil de superarlo. La Biblia dice que en Cristo somos nuevas criaturas, tenemos vida nueva. Así que anhelo con todo mi corazón que tú puedas darle esa oportunidad a Dios en tu vida. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros hoy. De nada, muchas gracias. Muy bien, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Los esperamos en un siguiente programa y no se olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook como Vida Plena, en Instagram como Vida Plena Nuevo Tiempo y también nos encuentran en YouTube. El enlace lo tienen en sus pantallas. Hasta la próxima.